Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Eric Irwin Pajuelo Ojeda y en este caso voy a explicar la actividad semana 9 la resolución. Primero que todo, vamos a explicar sobre las antenas de un sistema microondas, ¿no? Cuando hablamos de las antenas de un sistema microondas, hablamos de esas propiedades de las ondas. En este caso se conforma por parte de equipos inalámbricos exteriores que utilizan ondas electromagnéticas con el fin de pasar los datos entre dos puntos remotos, y estas ondas poseen dos características, ¿no? Muy importantes, las cuales son la frecuencia y la longitud. Como bien mencionamos acá, ¿no? Frecuencia y longitud. Luego, tenemos el espectro electromagnético. Estas mismas tienen, por ejemplo, la luz visible, que es la que se ve, la radiación ultravioleta, que son los rayos de sol, los rayos X, que son usados en el ámbito de la medicina, que se usa mucho para poder visualizar cosas que no podemos ver fácilmente, y las ondas de radio, ¿no? Que siendo la menor frecuencia en su rango. Las ondas de baja frecuencia son designadas por organismos gubernamentales para usos determinados, entre los cuales se encuentran las telecomunicaciones. Estas agencias asignan bandas selectas para su uso sin licencia o uso libre, ¿no? Llamados espectros de radiofrecuencia. Por ejemplo, un caso más conocido es el espectro de 2,4 GHz, ¿no? 2,4 GHz. Bueno, pasamos para frecuencias con licencias. En este caso, la frecuencia con licencias nos referimos a zonas donde las bandas sin licencias están saturadas y los niveles de interferencia en banda pueden resultar demasiado altos para los WISP, ¿no? Que desean escalar las redes de tamaño grandes utilizando frecuencias comunes, ¿no? Por ejemplo, tenemos comparaciones con 2 o con 100 GHz, ¿no? Para las bandas con licencias reguladas y para diferentes operadores, ¿no? Bueno, pasamos para la pérdida de potencia en el trayecto de espacio libre, que conforma una señal de radio de antena del transmisor que somete a un fenómeno, ¿no? Conocido como la pérdida en el espacio libre, FSPL, o pérdida en el trayecto, ¿no? Luego, también cuando nos referimos a esto, pues hablamos sobre una señal que se propaga a través del espacio, expandiéndose hacia el exterior y resultando en una reducción de niveles de potencia. También tenemos que tener en cuenta que las señales de frecuencia en más alta, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, unos 5 GHz, someten una mayor pérdida de trayecto en comparación con otras señales de baja frecuencia, ¿no? Podemos poner un ejemplo de 2,4 GHz. Señal de portadora única. La forma de onda continua, también conocido como CW, es un ejemplo de señal de portadora simple, ¿no? Constante. Ninguna de sus propiedades, frecuencias, en fase y de amplitud de onda se modifican. Hay que tener esto muy claro, ¿no? Y las redes de radio antiguas, como la señal de CW, eran encendida apagada como para comunicarse con código Morse, ¿no? El código Morse, el famoso código Morse, para representar datos de diferentes, ¿no? Señal multiportadora o OFDM, ¿no? Este uso se usaba con métodos avanzados como OFDM en radios modernas, ¿no? Para dividir el ancho del canal y en múltiples subcanales más pequeños, entre otros, ¿no? El uso de estos soportadores hace robusta la comunicación frente a efectos de múltiples trayectos. La modulación. La modulación del señal portador es el proceso por el cual un conjunto digital de datos entre uno y 0 se cambian de ondas portadoras, ¿no? Para propósito de transferencias inalámbricas de datos, ¿no? También tenemos acá, en este caso, a los radios Ubiquiti, ¿no? Que utilizan cambios discretos en fase y amplitud. En tipo de antenas tenemos antenas de rejilla, panel y omnidireccional. Hemos tocado estos tres paneles, estas tres antenas, ya que estas son las que más se muestran, ¿no? Se muestran para poder son las más visibles, ¿no? En este caso hemos cogido las más principales para poder ejemplificarlo en esta actividad semana 9, ¿no? La antena de tipo rejilla, ¿no? Son antenas que funcionan de forma similar a las antenas de tipo plato, basándose en un aparato reactor, feedhorn y la rejilla para propagar y recibir señales, ¿no? A pesar de sus capacidades de formas y ventajas contra la carga de viento. Antena tipo panel. La antena tipo panel divide la potencia a través de los elementos de metal múltiples a menudo a lo largo de un panel metálico o PCB. La señal radiada desde cada elemento se combina en fases para aumentar la directividad de la antena. En la omnidireccional lo mismo, solo que en este caso proporciona unos 360 grados de cobertura en amplitud azimut. La banda de operación se le conoce como enlaces encargadoras, ¿no? De realizar en frecuencias en zonas urbanas donde existe demasiada saturación. Al igual que la ganancia, ¿no? La ganancia es una antena que define como la relación entre la densidad de potencia radiada a una dirección. Los diagramas polares. Los diagramas polares son antenas que irradian y reciben señales a través del espacio tridimensional, ¿no? Como se representa con los diagramas de radiación. Ahora pasamos al gráfico, ¿no? Pasamos a la polarización. Tenemos en cuenta que la polarización de una antena puede ser una de las propiedades de menos entidades, ¿no? De una señal. Inalámbrica, si se están dando muchas antenas en un solo lugar, como en una torre, ¿no?
La polarización es una pieza importante del rompecabezas que se debe tener en cuenta. Vamos a explicar acá brevemente un modelo, ¿no? El modelo NBM516, donde pues vamos a explicar cómo se trabaja este modelo, ¿no? Primero que todo tenemos acá la antena que está ejerciendo con un poder de 6 watts, ¿no? Con una pérdida de espacio libre de 126.636 y recibiendo una entrada, ¿no? Una ganancia de 16 decibelios y con una salida de 25 decibelios, ¿no? A una longitud de 10 kilómetros. Tenemos en cuenta que eso pues tiene una polarización lineal doble que transmite y recibe y tiene un tipo de dispositivo de cliente, una banda de operación de 5150-5875 5875 MHz y una ganancia de 16 decibelios, ¿no? Como pues expliqué anteriormente, ¿no? Una ganancia de 16 decibelios. Y con este diagrama polar, ¿no? Donde pues mostramos una polarización lineal y un campo que oscila en un plano, ¿no? Básicamente. Bueno, el que le explicó este caso ha sido Eric Pajuelo Ojeda, el que está al habla, y agradezco su atención, profesor. Muy buenas noches.